Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta última sesión del año. Agradezco la presencia de todos los que ya están conectados, que son varios doctores, y estoy muy contenta de verlos aquí conectados. Hoy tenemos el honor de tener a dos excelentes doctoras, a la doctora Fabiola Barrera, que es nuestra coordinadora el día de hoy, y también tenemos a la doctora Daniela Álvarez, que es una excelente doctora. Para mí es un honor tenerlas a las dos. Em, y pues durante todo el año hemos visto diferentes temas del glaucoma, acerca de los diferentes tratamientos, los manejos más novedosos, pero en esta noche, para nuestra última sesión, para cerrar con broche de oro, pues es hablar acerca de lo que es el estilo de vida y la alimentación en un paciente con glaucoma. Creo que es algo bastante importante para poder englobar de forma completa el tratamiento de un paciente con glaucoma y acompañarlo en su día a día. Entonces, para mí es muy importante esta sesión, me gustó mucho y pues tenemos a una experta para que nos pueda hablar del tema. Y para no alargar más la sesión, le voy a dar va a hablar la doctora Ana Ponce para leer el acta. Ella actualmente es nuestra secretaria. Recuerdan que cambiamos a la doctora Sara a vicepresidente y ella es actualmente nuestra secretaria. Entonces, para ver si puedo empezar con la doctora Ana, por favor. Sí, hola, buenas noches a todos. Comenzamos con el acta de la sesión pasada, el día 21 de septiembre de 2023, siendo las 20:10 horas, haciendo uso de la plataforma Zoom, tuvo lugar la sesión académica de la Asociación de Glaucoma de Occidente en el siguiente orden. Se presentó la doctora Yesenia Dorantes, presidenta de la asociación. Se presenta a la doctora Adriana Ramos como coordinadora de la sesión, presentando a la doctora Carolina Prado y a la doctora Magdalena García Huerta con el tema Perlas en el uso de dispositivos no valvulados. Tomó la palabra la doctora Prado hablando un poco de la historia de los dispositivos, indicaciones, contraindicaciones, perlas en su uso, técnicas quirúrgicas y se presentaron también algunos videos de cirugías. La doctora García Huerta habló de estadísticas en el Hospital Asociación para Evitar la Ceguera, los cuales comenzaron desde 2020, presentando resultados hasta el momento, con el uso de distintos tipos de dispositivos para glaucoma y el porcentaje de éxito que han tenido hasta el momento. Se presentó también evidencia científica comparativa de otros dispositivos no valvulados con dispositivos valvulados. Se inició la discusión coordinada por la doctora Ramos y se tomaron varias preguntas y comentarios. El doctor José Antonio Pasca comentó sobre su experiencia sobre el uso de los antimetabolitos, enfocándose en la mitomicina C, así como su punto de vista comparativo con trabeculectomía versus los dispositivos. La doctora Prado concluye que no existe una técnica quirúrgica perfecta para glaucoma, que solo son alternativas terapéuticas que nos ayudan a tener un arsenal más amplio de opciones para cada paciente que debe ser individualizado. La doctora Yesenia Dorantes toma la palabra agradeciendo a los miembros y a los ponentes sobre la presentación. Se hace el comunicado sobre la renuncia de la vicepresidenta, la doctora Montserrat Romo, tomando el puesto de la doctora Sara Aurora García Yotero, así como el puesto de secretaria, la doctora Ana Ponce. Se aprueba el acta. Sí, Gracias. Bueno. gracias, doctora. Entonces le doy la palabra a la doctora Fabiola. Bienvenida, gracias por ser nuestra coordinadora el día de hoy. Buenas noches, muchas gracias a todos por su asistencia y especialmente a la doctora Yesenia Dorantes pues, por su generosa invitación y sus amables palabras hacia mí. Bueno, como ya les hablaron del tema que vamos a tratar el día de hoy, acerca del estilo de vida y pues alimentación en glaucoma, a mí personalmente también me parece pues un tema pues muy interesante, novedoso, si se le quiere llamar disruptivo también, ya que vamos a explorar alternativas pues de hábitos de la vida diaria de los pacientes. Con frecuencia los pacientes nos preguntan pues que además del tratamiento hipotensor, ¿qué otra actividad, alimento o cuestión ellos pueden hacer para mejorar el control de su glaucoma? Eh, Incluso nos preguntan, ¿no? Que si se estresan o ciertas cosas. Y anteriormente tal vez no teníamos tanta evidencia científica para poder dar una respuesta a estas interrogantes, o nos mostrábamos un poquito escépticos, probablemente, ¿no? Pero cada vez hay más evidencia y pues es de lo que la doctora Daniela Álvarez, que tiene bastante conocimiento y experiencia en esta, pues nos va a hablar. La doctora Daniela Álvarez es
estudió oftalmología, glaucoma quirúrgico y glaucoma clínico en la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Y ella actualmente es adscrita al servicio de esta prestigiosa institución. Adelante, doctora. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación y pues sí, yo igual que ustedes considero que es un tema bastante interesante. No sé si ya empiezo a compartir mi pantalla. Sí, por favor. Perfecto. Excelente. Entonces, bueno, pues justo vamos a hablar de estilo de vida en glaucoma. Bueno, ¿por qué es importante hablar de esto? Porque sabemos que el único tratamiento actual que existe en todo el mundo efectivamente va dirigido al control de de la presión intraocular, ya sea con medicamentos, ya sea con láser, ya sea con procedimientos quirúrgicos. Sabemos que hay muchísima investigación al respecto de neuroprotección y de otros mecanismos de daño no, no asociados a la presión intraocular, como son los inmunes y los vasculares. Sin embargo, como ya lo mencionó la doctora, efectivamente hay muchísima evidencia de factores de estilo de vida que nos pueden disminuir o que nos pueden aumentar el riesgo y en los cuales podemos intervenir. Y algo sumamente interesante es que estos factores pueden o no asociarse tanto a la presión como a las cosas que ahorita están más en boga de investigación, que son la neuroprotección y los mecanismos tanto inmunes como vasculares. Entonces, los pacientes realmente, la mayoría sí están interesados en participar en su tratamiento más allá de los medicamentos o de las intervenciones que nosotros le podemos ofrecer de forma tradicional. Como ya lo mencionó la doctora, una pregunta sumamente frecuente en la consulta es, ¿hay algo más que pueda hacer? ¿Hay algo que deba evitar? Entonces, también algo importantísimo es que hay muchísima información no científica en Internet, hay muchísima información en las redes sociales y esto se presta a que también la gente ofrezca muchísimas opciones y ahorita que hay una boga, que está en boga, por ejemplo, todas estas opciones naturales, también existe mucha confusión de los pacientes, ¿no? Entonces, nosotros como especialistas en glaucoma, conocer estos factores que pueden aumentar, que pueden disminuir su riesgo y los cuales podemos intervenir son importantes. Yo voy a centrar hoy la plática, la verdad es que hay muchísima información y no podemos ir de estudio en estudio, más que hablar de cada estudio como tal, quiero hablar en general de lo que se ha descubierto, de lo que se ha concluido con evidencia científica fuerte, porque no me voy a basar tanto en los estudios de ciencia básica, que hay muchísimos in vitro, hay muchísimos in vivo, o en estudios muy pequeños en poblaciones limitadas que no podemos extrapolar a nuestra población. Vamos a empezar con uno que es el más conocido. Creo que todos ya sabemos y podemos intuir que el ejercicio en general para cualquier patología y para cualquier patología neurodegenerativa tiene beneficios. Aquí solamente como un preámbulo a cómo iniciaron las investigaciones dirigidas a neurodegeneración y glaucoma, está comprobado en ratones que el ejercicio mejora la recuperación de las células ganglionares de la retina después de un barotrauma, que además el ejercicio va a revertir el impedimento de la recuperación funcional de la retina secundario al envejecimiento. Entonces también tiene esta como función anti-aging en los ratones que son sometidos a ejercicio y que el ejercicio reduce neuroinflamación. También sabemos ya en humanos que en otras enfermedades neurodegenerativas el ejercicio mejora la función cognitiva en Parkinson y en Alzheimer, que además aumenta la memoria y en estudios de imagen aumenta el tamaño del hipocampo. Y a pesar de que se ha concluido esto en estudios serios, grandes, muchas veces parte de la conclusión o parte de la discusión de estos investigadores es preguntarse si es el ejercicio por sí mismo como una acción directa o es el hecho de todas las secuelas positivas que tiene el ejercicio, como es la mejoría del sueño, la mejoría del estado de ánimo, la reducción del estrés y de la ansiedad, y que estos son los que contribuyen a la mejoría de la función cognitiva. Sin embargo, hoy ya se puede decir que hay estudios de corte largos, hay estudios poblacionales que ya han demostrado que el ejercicio sí nos reduce el riesgo de glaucoma. Entonces, son varios estudios, están aquí las referencias en la parte de abajo. Irnos uno por uno realmente tomaría muchísimo tiempo,
pero para mí estas son las conclusiones más importantes porque son las que podemos identificar para poder hacer las recomendaciones a nuestros pacientes. Entonces, la actividad física reduce el riesgo de padecer glaucoma en los estudios que se han realizado en la mayoría. Hay algunos estudios que indican que a mayor intensidad del ejercicio sí hay un mayor beneficio. Sin embargo, esto no debe de frenar nuestra recomendación porque sí se asocia el ser activo, al contrario de ser sedentario, a disminución del riesgo de padecer cualquier tipo de glaucoma. También otra cosa importante es que menor actividad física o sedentarismo se asocia a una menor presión de perfusión ocular, que sabemos que es un factor de riesgo importante tanto para aparición de la enfermedad como para progresión de la misma. Entonces aquí también podemos ver el sedentarismo como un factor de riesgo. Cosas interesantes, también se asocia a estudios de imagen, por ejemplo, estudios estructurales como el OCT. Sabemos que mayor actividad física se asocia a un GCIPL mínimo, que sabemos que es una de las primeras zonas que se puede empezar a adelgazar en la retina desde el glaucoma temprano, y que los pacientes que son activos tienen mayor grosor en general. Esto aplica para pacientes sanos y para pacientes con glaucoma. Otra cosa es que también está comprobado que en el glaucoma de tensión normal, que sabemos que hay distintos mecanismos diferentes a la presión intraocular, el ejercicio es un factor protector estadísticamente significativo. Otra cosa muy importante es que no se ha estudiado tanto en ejercicio de fuerza, que hoy en día hay muchísima investigación al respecto en otras enfermedades y en enfermedades neurodegenerativas, pero sí se ha estudiado más en ejercicio aeróbico, y se puede concluir que de forma estadísticamente significativa se asocia a neuroprotección y se asocia a una disminución de la progresión de la enfermedad. Ahora, habiendo dicho esto, que básicamente podemos concluir que el ejercicio es un factor protector tanto estructural como funcional como visual, hay que decir que también está estudiado que los pacientes con glaucoma realizan menos ejercicio mientras más daño tienen, mientras más severo es su daño, y generalmente es por impedimentos visuales. Y entonces aquí también se genera un círculo vicioso de mayor disminución de actividad, aumento de este factor de riesgo que empeora la enfermedad, etcétera. Entonces, no hay que dejar que el hecho de tener glaucoma severo, detenga nuestra recomendación de realizar algún tipo de actividad física. Hablando de ejercicios específicos, tocando el tema de yoga, la yoga es uno de los ejercicios que más beneficios tiene porque también se asocia con reducción de estrés, y ahorita vamos a hablar de eso, pero hay algo muy importante o un asterisco que poner con respecto a la práctica de yoga. Hay múltiples estudios en los cuales se comprueba que hay posiciones que tienen aumento de presión intraocular significativa que empieza desde los primeros 60 segundos de adquirirla. Básicamente se refiere a todas las posturas en las cuales la cabeza se encuentre por debajo del corazón, obviamente aumentando la presión venosa epiescleral. Y entonces, estas posiciones ya están evidenciadas en estudios científicos que se asocian a progresión de campos visuales cuando hay posturas de inversión que practican los pacientes constantemente, y que también estas inversiones se asocian a hipertensión ocular, se asocian a engrosamiento coroideo, a disminución de la circulación coroidea y estrechamiento de la cámara anterior. Entonces, la recomendación actual, muchas veces que se discute también en estas investigaciones, es que hay que interrogar sobre inversiones en pacientes que tienen glaucoma progresivo, que aparentemente está bien controlado en pacientes que practican yoga, y sí recomendar evitar las inversiones, aunque no sean frecuentes y prolongadas, en pacientes que tienen glaucoma o hipertensión ocular, porque sí se puede considerar una práctica de riesgo. Ahora, ¿qué pasa con los deportes acuáticos? La natación tiene muchísimos beneficios, obviamente, y se ha estudiado el beneficio de la misma. Sin embargo, cuando se estudió la elevación de la presión intraocular con el uso de gogles de natación, lo que se vio es que hay una elevación de presión intraocular alta y significativa, que sí se regresa completamente al basal al retirarlos,
que se asocia a que los gogles estén más apretados o tengan mayor fuerza elástica, pero que, por ejemplo, en algunos pacientes puede llegar a elevarse hasta 30 milímetros de mercurio desde la basal si se usa de forma prolongada por más de 20 minutos, además de que se asocia a la alteración de la hemodinamia ocular mientras se utilizan los gogles. Entonces, esto es algo que tomar en cuenta, es algo a considerar definitivamente, especialmente en pacientes con un perfil de riesgo alto o con una enfermedad avanzada o con una enfermedad progresiva. Obviamente no hay ninguna recomendación hecha por un consenso de expertos, pero todas estas cosas yo considero que podemos irlas tomando en cuenta y también ir sabiendo a qué pacientes podemos aplicarlas o no. Por otro lado, la máscara de buceo, por ejemplo, no se asocia a la elevación de la presión intraocular. Sin embargo, los descensos sí se pueden asociar a barotrauma cuando no hay una compensación adecuada y si hay estudios que nos muestran que hay mayor prevalencia de defectos en campimetría por glaucoma en pacientes que practican este deporte. Entonces, bueno, igual que con la yoga, igual que con los gogles, hay que tener criterio a la hora de interpretar estos resultados, pero considerarlos y considerarlos también en nuestro interrogatorio al paciente. Hablando de otro tipo de deportes, el levantamiento de pesas. Afortunadamente, las pesas que son de gimnasio, un par de kilos, 5, 10 kilos, no tienen problema. Sin embargo, la halterofilia que se asocia a la maniobra de Valsalva sí está asociada a elevaciones de presión intraocular muy significativas, que además, mientras más peso haya, más elevación de presión intraocular hay, y ya está comprobado que se asocia a disminución de la presión de perfusión ocular, que se estrecha la cámara anterior, que se engrosa la coroides y el cuerpo ciliar, y sí hay en general, los autores que han estudiado este tema no lo recomiendan en pacientes con glaucoma. Otra cosa a tomar en cuenta en nuestro interrogatorio. Esas son como las evidencias más fuertes en cuanto a deporte que existen hoy en día, aunque se han estudiado muchas otras. Y vamos a pasar ahora a una parte súper interesante, que bueno, a mí me parece sumamente interesante, que es la salud mental en los pacientes con glaucoma. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que el diagnóstico de glaucoma por sí mismo está asociado a una prevalencia importante de emociones negativas en los pacientes, como en la mayoría de las condiciones crónicas y degenerativas, que está directamente asociado a la prevalencia de depresión y ansiedad y a la disminución de la calidad de vida. Sin embargo, otro hallazgo muy interesante es que la ansiedad y la depresión también están asociadas a tener un mayor riesgo de pérdida de la capa de fibras nerviosas, presiones intraoculares más altas y más fluctuantes, aparición de hemorragias de disco que ya sabemos que se asocian a progresión y a peor pronóstico, y algo muy interesante, a que los pacientes con sospecha de glaucoma progresen a tener la enfermedad. Además de que también hay estudios de que el estrés psicológico, tanto agudo como crónico, está asociado a elevación de presión intraocular, tanto en pacientes sanos como en pacientes con glaucoma. Y entonces aquí es otro de los círculos viciosos que se hacen en nuestros pacientes, donde muchísimas veces la ansiedad y la depresión se asocian al diagnóstico y se van empeorando una a la otra. Entonces, muy importante atenderlos. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso. Ya sabemos también que el estrés aumenta las catecolaminas, que esto está asociado a la glaucoma de tensión normal, aumenta el cortisol, que está asociado a la hipertensión ocular y al glaucoma principalmente primario de ángulo abierto, asociado a neuroinflamación, asociado a la reducción del BDNF y a la disfunción autonómica, que todos son parte importante de la patogénesis de la enfermedad y de la progresión. Entonces, la primera cosa que voy a tocar sobre salud mental, porque ahorita ha habido un auge importante después de unas publicaciones muy interesantes de ensayos clínicos sobre meditación, es que lo que se ha estudiado específicamente de estrés, tratar el estrés con meditación, no específicamente con glaucoma, es que sí reduce catecolaminas, también el cortisol y los marcadores inflamatorios, además de que va a disminuir la expresión de genes proinflamatorios. Otra cosa súper importante y que se asocia directamente a la enfermedad es que protege al cerebro de la atrofia asociada a envejecimiento
Y algo muy interesante es que en un estudio que realizaron donde se compara la edad cronológica con una edad que se llama Brain Age Index, se vio que el cerebro de los pacientes que practican meditación son hasta 7 años y medio más jóvenes que los pacientes que no practican meditación. Entonces, bueno, esto también nos habla del mismo efecto anti-aging y de que sabemos que la enfermedad se asocia muchas veces al envejecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los ensayos clínicos aleatorizados sobre la meditación en glaucoma? Cosas increíbles, que disminuye la presión de forma significativa y de forma comparable con medicamentos, que disminuye biomarcadores de estrés, que modula la expresión génica en glaucoma, regula el BDNF, mejora además la calidad de vida y aumenta la oxigenación en corteza cerebral. Y hablando específicamente de un marcador que a nosotros o de un factor que nos encanta medir y ver en la reducción de la presión, en algunos de estos estudios, incluso algunos pacientes redujeron su riesgo de requerir una cirugía incisional. Entonces, realmente es una intervención muy potente. De hecho, esta la dejé tal cual como está en el artículo del doctor Tanush Dada, que es el que más se ha dedicado a estudiar la meditación, donde propone la meditación como un polypill para los pacientes con glaucoma y nos pone aquí todos los factores en los cuales interviene esta práctica, desde la presión hasta la circulación cerebral, la disfunción autonómica, el estrés oxidativo y la función de las mitocondrias, la inflamación, la excitotoxicidad, la deficiencia de neurotrofina, la neurodegeneración, algo muy importante como el impacto en la calidad de vida y el impacto en todas las comorbilidades que tienen los pacientes. Siguiendo en la misma línea, también se ha estudiado el efecto de la música relajante. Y en este estudio específicamente que se hizo en pacientes chinos, se vio que los pacientes que dedican un momento diario a escuchar música relajante sí tienen una disminución de presión intraocular a corto plazo y además algo muy interesante es que tienen un aumento del área del canal de Schlemm. Entonces, para finalizar toda esta parte de el control del estrés y demás, creo que muchísimas veces ni siquiera lo consideramos o no lo recomendamos. Yo creo que es muy raro que alguno de los pacientes, o por lo menos hablo por mí, se vaya con una receta que tenga una recomendación de meditación, porque también hay mucho desconocimiento por parte de nosotros, de nuestra cultura y de la comunidad médica, pero creo que con los hallazgos que hay, sí sería importante empezar a tomarlo en cuenta y saber que siempre se puede interconsultar a expertos, a guías de meditación, etcétera. Porque bueno, ya vimos que es una intervención muy potente, ¿no? Y seguimos adelante ahora con la dieta. Siempre hemos sabido, obviamente, desde hace muchísimos años que la dieta interviene en absolutamente toda la salud del cuerpo por sus efectos biológicos. Pero hablando específicamente de los que son relevantes al glaucoma, ¿cómo puede intervenir la dieta? Pues con el aporte de óxido nítrico, la función mitocondrial, el efecto directo que puede tener en la presión intraocular, la inflamación, los efectos hormonales y el estrés oxidativo. Sin embargo, algo muy importante y que ahorita todavía está estudiándose es que la respuesta sí puede llegar a ser muy variable según la genética y entonces esto detiene un poco que las recomendaciones en general de algunos hallazgos se puedan hacer para toda la población. De muchísimos estudios que ha habido o que hay, cuáles realmente tienen la mayor evidencia y cuáles realmente podríamos hacer una recomendación que se pueda extrapolar a nuestra población, el consumo de nitratos. Está completamente comprobado de forma estadísticamente significativa que una dieta con mayor consumo de nitratos tiene menor riesgo de desarrollo de glaucoma primario de ángulo abierto y menor riesgo de tener un daño campimétrico. Los nitratos se pueden consumir sobre todo en hojas verdes, como lo pueden ver aquí, puse hasta arriba una tabla con alimentos con contenido elevado, medio y bajo de nitratos, pero también se puede suplementar. Ahorita voy a hablar un poquito más adelante, pero bueno, considerar estos a tener en la dieta todos los días.
Otra cosa que sí se ha comprobado también es la restricción de carbohidratos. No se ha establecido exactamente para todas las poblaciones qué restricción de carbohidratos se debe hacer, pero se sabe o ya se vio y se evidenció de forma estadísticamente significativa que la restricción de carbohidratos nos aporta neuroprotección. Se asocia las poblaciones que tienen restricción de carbohidratos a menor riesgo de glaucoma y también a menor riesgo de pérdida funcional en campos visuales, especialmente en el área paracentral. Entonces, aunque no haya una recomendación establecida de restricción, porcentaje de restricción o demás, esto también siempre lo podemos referir con un nutricionista, con un especialista para que nos ayude a hacer esta restricción a los pacientes que lo puedan requerir. Y por otro lado, lo más reciente es la nicotinamida o la vitamina B3, que sabemos que mejora la función mitocondrial, previene el estrés metabólico, es un potente neuroprotector y que además se ha asociado no solo a mejor pronóstico, sino además a mejoría de campo visual a corto plazo. Y aquí pongo también algunas fuentes en los alimentos de vitamina B3, pero también puede haber suplementación, como lo voy a hablar más adelante. Por muchos años se habló como tal de dietas, de, por ejemplo, la dieta mediterránea, ¿no? Y la dieta mediterránea, más que haber estado estudiando como tal, estudiada, perdón, como tal en glaucoma, la recomendábamos o se recomendaba porque estaba asociada a una respuesta cardiovascular favorable en ensayos clínicos aleatorizados, la cual tenía componentes consistentes con factores que nos ayudan a la prevención del glaucoma ya conocidos. La dieta mediterránea, sin embargo, es muy parecida a una dieta que recientemente, con una corte prospectiva, se pudo determinar que es realmente un efecto protector del glaucoma. Se llama dieta MIND y lo que se vio es que estos pacientes realmente tienen una disminución de la incidencia de glaucoma de ángulo abierto, que esta asociación además es presión intraocular independiente y que se cree que es relevante porque es una dieta que ayuda con la prevención de neurodegeneración ocular. Y bueno, si ven, si se dan cuenta, son dos dietas que son bastante similares, ¿no? Son dietas que son altas en verduras, son altas en aceite de oliva, en granos integrales, en frutos secos y son bajas en productos industrializados y en sodio, por ejemplo, ¿no? Entonces, igualmente, en mi opinión, siempre una dieta debe de ser llevada por un especialista o por alguien que tenga conocimiento, pero es muy bueno conocer que estos sí tienen evidencia científica. La cafeína ha sido un tema extremadamente controversial porque sabemos que el café tiene muchísimos beneficios en enfermedades neurodegenerativas y en la salud en general. Sabemos que el adulto promedio consume entre 200 y 300 miligramos de café al día. Sin embargo, algunos estudios lo asociaron, el consumo de cafeína, con aumento del riesgo de desarrollo de glaucoma en pacientes con antecedentes heredofamiliares o con riesgos como hipertensión ocular asociado al riesgo de pseudoexfoliación. Sin embargo, un estudio que se hizo que se llama Gene Diet Interaction Study estudió que no había una asociación como tal entre el consumo de cafeína y glaucoma, sino que únicamente los pacientes con una predisposición genética muy alta sí van a mostrar esta asociación entre el aumento de la presión y por lo tanto la prevalencia de glaucoma. Sin embargo, hoy en día se podría seguir considerando un poco recomendar la moderación del consumo de cafeína en algunos de los pacientes, porque obviamente se vuelve demasiado difícil que nosotros les hagamos un perfil genético a todos para poder hacer este tipo de recomendaciones, ¿no? Me parece interesante que nada más hablar que los mecanismos de elevación de la presión intraocular por la cafeína es una estimulación de la producción de humor acuoso, pero que se ve mucho más en los pacientes con flujo de salida comprometido. Entonces, por eso en pacientes sanos no se ve este problema de hipertensión ocular. También se estrecha la cámara anterior y algo muy interesante es que hay una reducción del flujo sanguíneo ocular. Y ahora, para terminar con esta parte de alimentación, vamos a hablar también de los suplementos.
Algo muy importante de los suplementos es que no tienen una regulación tan estricta como los medicamentos, entonces los pacientes los pueden conseguir de forma muy fácil. No hay ensayos clínicos aleatorizados a largo plazo, específicamente en glaucoma, y algo muy importante es que pueden interactuar con otros medicamentos que el paciente esté consumiendo. Algo que me pareció muy interesante es que un estudio que se hizo en Estados Unidos en pacientes con glaucoma determinó que 5% de los pacientes utilizan o buscan usar medicina alternativa para su tratamiento, que era lo que hablábamos al principio. Entonces, las recomendaciones, por ejemplo, de nicotinamida es que a pesar de que haya una dieta completa o haya una dieta rica en alimentos con nicotinamida, sí se podría recomendar esta suplementación para aumentar o obtener los beneficios de la misma. Hay otro suplemento que también está muy estudiado que se llama Bilberry. Y ya está demostrado que en glaucoma de tensión normal mejora la función visual. Se cree que está asociado a que tiene una alta concentración de antocianinas y entonces es un antioxidante. Y se puede consumir en dosis de hasta 240 miligramos al día. Y el último que también tiene pues evidencia científica detrás es el ginkgo biloba, que va a mejorar el flujo sanguíneo y la función visual en glaucoma de tensión normal. Y se puede consumir aproximadamente 160 miligramos al día, muchas veces se divide en dos, cuando estamos buscando el beneficio ocular o el beneficio que está estudiado en glaucoma. Y finalmente, bueno, voy a pasar a otras cosas que son también parte del estilo de vida, aunque no son alimentación y aunque no son ejercicio. Me parece que me salté por aquí el alcohol, sí, el alcohol por último en la parte de alimentación. Entonces, antes de pasar a lo demás, sí es importante tocar este punto. ¿Por qué? Porque el consumo moderado de alcohol, y a lo que me refiero con moderado, es que un consumo menor al que es recomendado por autoridades sanitarias en Estados Unidos y en Gran Bretaña, por ejemplo. Un consumo menor a ya está asociado a factores relacionados a glaucoma. También se sabe que la frecuencia y la cantidad de consumo de alcohol está asociado a mayor presión intraocular. Algo muy interesante es que en una corte coreana reciente se demostró que abstenerse de alcohol después de haber recibido un diagnóstico de glaucoma se vio con una asociación estadísticamente significativa a menor riesgo de pérdida visual y ceguera, lo cual nos habla de que realmente sí hay un cierto beneficio de disminuir o eliminar por completo el consumo en algunos pacientes. Además, en estudios donde hay estudios estructurales, podemos ver que el consumo de alcohol sí está asociado a menor grosor de complejo de células ganglionares, a menor grosor de capa de fibras nerviosas y a mayor excavación. Esto es importante tocarlo porque también muchas publicaciones o muchos estudios hablan de ciertos beneficios del el vino, por ejemplo, por el resveratrol, etcétera. Sin embargo, lo que se ve en el mundo real es que para poder obtener los beneficios se tendría que hacer un consumo mucho más alto que de ninguna manera contrarrestan todos los beneficios negativos que el alcohol tiene específicamente sobre el glaucoma y la presión intraocular. Y ahora sí, ya podemos pasar a los otros factores de estilo de vida. El primero es el sueño, y también es una cosa que no se interroga tanto en los pacientes, y es algo que ya está súper comprobado, aunque se empezó a estudiar principalmente en Asia y para glaucoma de tensión normal. Hoy se ha estudiado también en glaucoma de ángulo abierto y en pacientes sanos. Entonces, lo primero, al dormir, al estar completamente en una posición acostada, hay un aumento de la presión venosa episcleral y por lo tanto va a haber una cierta elevación de la presión con respecto al estar parados o sentados. Sin embargo, en la posición boca abajo y lateral, y mucho más específicamente en el ojo que queda en la parte inferior, va a haber un aumento de presión clínicamente significativa. Entonces, esto significa
que en pacientes que tienen un perfil de riesgo muy alto o que están progresando, y mucho más en los pacientes que tienen glaucoma de tensión normal, sí se puede hacer una recomendación de evitar estas posiciones. E incluso se les puede hacer una recomendación de una elevación de cabeza. En la posición supina no hay como tal una elevación clínicamente significativa. Sin embargo, lo que se ha evidenciado es que si la cabeza está 30 grados más elevada, ya no hay una elevación. Entonces, esto sí podría beneficiar a los pacientes. Esto sí ha sido estudiado en cuanto a progresión y en cuanto a glaucomas, por ejemplo, que son muy asimétricos, como ya lo dije, especialmente en glaucoma de tensión normal, y sí se ha visto que se asocia al ojo que queda en la parte de abajo, sobre todo en posición hacia abajo y en posición lateral. Entonces, 100% pues es algo a tomar en cuenta. Por otro lado, la falta de sueño o los malos parámetros de sueño también aumenta la fluctuación de la presión intraocular, que obviamente se asocia a riesgo de progresión y además se asocia a que los pacientes que tienen estas características van a tener mayor prevalencia de glaucoma. Entonces es otra cosa que vale la pena interrogar y es otra cosa que vale la pena mandar al paciente a una interconsulta con un especialista para que pueda atenderlo. Otras cosas, por ejemplo, como los instrumentos de viento. Los músicos que tocan este tipo de instrumentos, sí está completamente comprobado que tienen una elevación significativa de la presión intraocular, que esta elevación está completamente asociada a la fuerza de soplado, o sea que hay mayor riesgo mientras más resistencia haya, o sea, una tuba tiene mucho más riesgo que una flauta, por ejemplo, que además en estudios de imagen sí vemos que hay un engrosamiento uveal que aunque sea transitorio, con el tiempo que estos pacientes pueden pasar ensayando o pueden pasar tocando, el efecto acumulativo sí puede asociarse a progresión. Y algo muy interesante que se habla específicamente en la discusión del paper de Schumann que habla de los instrumentos de viento, es que en algunas ocasiones esto y otras prácticas que elevan la presión de forma transitoria son diagnósticos diferenciales de glaucoma de tensión normal. Entonces, por eso es que insisto tanto en esto como en cosas previas, que el interrogatorio de estas cosas que nos pueden parecer hasta bobas, sí pueden tener que ver con la progresión o el comportamiento clínico de los pacientes. Y por último, las hormonas. ¿Qué sabemos de las hormonas que sí tienen mucho que ver con los cambios de la presión intraocular, especialmente o específicamente en mujeres? Entonces, cosas que van a aumentar en una paciente un riesgo de glaucoma primario de ángulo abierto son aquellas pacientes que tuvieron una menarca tardía, que tomaron anticonceptivos orales, sobre todo por más tiempo, o menopausia temprana. Y todo esto se asocia mucho más específicamente al nivel de estrógenos. Otras dos cosas o dos momentos de la vida hormonal de una mujer que hay que tomar muy, muy en cuenta son el embarazo y la posmenopausia. En el embarazo, los estrógenos están muy altos y entonces esta cantidad de estrógenos va a disminuir la presión intraocular, que es algo importante a considerar en las pacientes que son de riesgo o que están en tratamiento, así como las pacientes después de la menopausia, donde aumenta la presión y el control de la presión también puede ser más difícil y muchas veces son cosas que no necesariamente interrogamos o tomamos en cuenta. Obviamente mucho más en el embarazo por la dificultad del control de la embarazada, pero en las pacientes posmenopáusicas no siempre hacemos un cambio y no siempre lo tomamos en cuenta. Entonces, bueno, como conclusiones, que es importante educarnos sobre las intervenciones que podemos hacer en el estilo de vida de nuestros pacientes, porque esto nos va a permitir realmente abordar al paciente de una forma integral, tener herramientas adicionales a los tratamientos que ya tenemos para disminuir el riesgo de enfermedad o la progresión, y nos va a permitir también interconsultar a expertos, como ya lo mencioné, psicólogos, guías de meditación o nutriólogos, que van a poder aportar al tratamiento de los pacientes para su beneficio. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención.
Doctora Daniela, muchas gracias a usted por su excelente plática. Pues como nos dimos cuenta, prácticamente los aspectos más importantes de la vida diaria de los pacientes pues tienen de alguna manera involucro en la parte del glaucoma y pues podemos hacer bastantes recomendaciones en ese sentido. Para la mesa redonda me gustaría invitar a la doctora Ana María Ponce y al doctor José Antonio Pérez. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por su participación. Bueno, recordarles a las personas que están escuchando la plática, si tienen alguna pregunta, estaremos atentos aquí en el chat. A mí me gustaría preguntarles ya de manera directa a los participantes de la mesa redonda. Bueno, en relación a todos los aspectos que ya nos habló la doctora, que pues reitero mi felicitación porque nos habló pues del ejercicio, de la comida, de salud mental, de todo. Una cosa importante en nuestra población mexicana pues es la dieta, ¿no? Eh, Al parecer como que la dieta mexicana es un poco contraria a lo que deberíamos recomendar o deberíamos consumir, ya que está llena pues de cosas fritas, de carbohidratos, las tortillas y así. Entonces, ¿de qué manera podríamos pues orientar al paciente para que modificara esa dieta y qué le podríamos recomendar específicamente que comiera? Claro, pues que estuviera al alcance tanto económico como práctico para ellos. Bueno, algo que, pues sí, precisamente nuestra población, pero no nada más cuando vemos que el paciente tiene un mal estilo de vida, sino en general a veces llegan personas que dicen, no es que yo hago ejercicio, como súper bien, tomo jugo verde todos los días y a veces nos preguntan, ¿y qué más puedo hacer? No creo que ahí entran en juego todos los suplementos que podemos aportar al paciente. Si tiene un estilo de vida saludable, se puede consumir tal cual como suplementos y nos mostraba la doctora Daniela, pero hay cada vez más. O sea, hay incluso una molécula que hay en Estados Unidos ya, el glaucocetin, que son como multivitamínicos con concentraciones altas de antioxidantes y que aunque está corriendo todavía el protocolo para el ensayo clínico para ver si hay algún cambio en los pacientes con glaucoma, pero siempre les podemos recomendar aumentar el consumo de antioxidantes de forma natural. Y yo creo, ya lo que yo hago con los pacientes, porque la mayoría llegan y no saben si son diabéticos o dicen que no son diabéticos, pero nunca se han hecho exámenes generales, ¿no? Entonces yo les pido exámenes generales a los pacientes y partimos de ahí perfil de lípidos demás y derivarlos. O sea, creo que es algo que como ya nosotros como oftalmólogos se escapa darle una dieta al paciente, pero sí podemos canalizarlo para mejorar su estilo de vida. Yo no le recomendaría a un paciente así tal cual de que cómete esto, no te comas lo otro, o sea, en general, tener estilo de vida saludable y derivarlo. Nutrición, medicina interna, endocrinología, o sea, quien haga falta para tener un mejor control metabólico. Ok, muy bien. Al- Eh, A, sí, a mí, bueno, si me Pérez, perdón. Sí. acerca de este aspecto, digo, este tema es algo a mí que me apasiona porque ya desde hace varios años me he sumergido mucho al tema de la alimentación. Yo soy un fehaciente creyente de una dieta baja en carbohidratos, de ayuno intermitente, entonces me he leído infinidad de artículos al respecto. Hablando Muy bien. acerca de nuestra población, pondré un ejemplo que tengo justo en este momento en donde me quedé varado, no alcancé a llegar a mi casa por el desfile de Coca-Cola. A ver, la población mexicana es la población con mayor sobrepeso y de las más obesas en el mundo. Somos el país número uno consumidor de refresco, de Coca-Cola, y tenemos un desfile que paraliza la ciudad de Coca-Cola. Entonces, la alimentación que se lleva en la población general es sumamente mala, muy, muy mala. Y, y con tomarnos 1 o 2 minutos de preguntarle a nuestro paciente de diabetes, oiga, ¿y usted qué come? Nos podemos dar cuenta de que el paciente no tiene ni la más mínima idea de qué productos o qué alimentos nos pueden estar generando picos hiperglucémicos, una muy mala dieta, por ejemplo, arroz, papa, etcétera.
que ellos en ocasiones relacionan que es una dieta sana porque comen arroz o porque ya escucharon a un nutriólogo que les dijo que deben de comer 5 veces al día. Bueno, eso es súper anacrónico, ¿no? Es algo que ya se quedó muy de antaño. Entonces, yo creo que nosotros que tenemos todos los medios, que tenemos el conocimiento para poder orientar, si me tomo unos minutos extras de aunque sea darle unas recomendaciones a mi paciente y decirle, ¿sabe qué? Usted que es diabético, no le recomiendo que consuma estos alimentos porque esto le va a generar que se le suba mucho eh, su azúcar o que genere picos hiperglucémicos, etcétera. Entonces, el abordaje que yo les doy sí es tomarme, aunque sea 2, 3 minutos más de mi tiempo para poder explicarle al paciente qué alimentos le benefician, qué no alimentos les benefician. Y en lo que respecta de decirle, yo le recomiendo que coma esto, secundo a la doctora Ana, los antioxidantes, ¿no? Berries. Y maravillosamente, todos los berries son las frutas que tienen la menor cantidad de porcentaje de índice glucémico, la menor cantidad de azúcar. Entonces, pues es la fruta ideal, ¿no? Baja en azúcar y con altos antioxidantes. Ok, doctor. Una pregunta. Por ejemplo, cuando recomienda berries, ¿qué les recomienda? Cómase, no sé, 5 berries al día o tiene alguna manera de recomendarlo. Bueno, yo soy un creyente de que las porciones es una falacia. No es la porción, sino es el alimento. Por ejemplo, no es lo mismo que yo me coma 250 gramos de salmón a que me coma 250 gramos de pasta y que tengan la misma densidad calórica. Y luego por ahí a veces medio odio a los nutriólogos porque sacan sus dietas de conteo de calorías y que vas a hacer tu dieta con 5 colaciones, etcétera. Bueno, yo no les pongo un límite, yo les digo solamente consuma este tipo de alimentos, consuma grasas buenas como pueden ser todas las almendras, nueces, etcétera, que tienen muchos ácidos grasos que son muy estables, omegas 3 que son muy estables, pero en cantidades, la verdad, yo nunca pongo un cierto número, vaya. Ok, perfecto. Yo Sí, creo doctora que Ponce. ahí justo es donde necesitamos el apoyo del experto, porque los superalimentos o los que contienen gran cantidad de antioxidantes, voy a poner un ejemplo, las espinacas, ¿no? Que uno lo puede poner en el jugo verde y súper bien, pero están contraindicados en pacientes con litiasis renal. Entonces es como poner al paciente en el escenario personal individualizado y que el experto sea realmente quien haga la recomendación en pacientes que tienen comórbidos. Seguro que alguien sano no va a tener ningún problema, pero si ya hay comórbidos, sí tenemos que ser más cautos con lo que recomendamos. El ginkgo biloba, o sea, es extraordinario si uno lo lee y dice, no, yo me lo quiero tomar para aumentar la oxigenación de mi nervio óptico, pero puede poner en riesgo de hemorragias a algunas personas, ¿no? Pacientes que han tenido eventos vasculares, o sea, hay que ser muy cautos con lo que recomendamos al paciente y previa autorización de su neurólogo, de su cardiólogo, o sea, sí apoyarnos del equipo multidisciplinario. Muy bien, muchas gracias, doctora Ponce. Y doctora Daniela, pues nos puede ampliar la información o su concepto. Bueno, yo sí creo que hay muchísimos nutriólogos y nutriólogas actualizados que no necesariamente te dan una dieta con porciones y demás, sino que creo que hay excelentes nutriólogos con los cuales nos podemos apoyar muchísimo, pero creo que aquellos pacientes a los que podemos mandar a un nutriólogo, que podemos mandar con un médico a lo mejor integrativo que le pueda ayudar también con los suplementos y demás, aquellos con los que realmente podemos interconsultar a otros expertos, es un tipo de paciente que tiene un privilegio importante que no es la mayoría de la población. Entonces, yo creo que si el paciente tiene la oportunidad de ir con un experto e interconsultar, y ahora sí que zapatero a su zapato y cada quien que haga su parte, es importante. Creo que en nosotros está interconsultar y mandar a los pacientes a estos especialistas. Si estamos hablando de un paciente con el perfil que no tiene este tipo de privilegio, un paciente, por ejemplo, como muchísimos de los pacientes que vemos en la Asociación para Evitar la Ceguera, es un ejemplo que hay un porcentaje importantísimo en la población que no hay manera que tengan acceso a ir a una consulta de nutricionista, que no hay manera que tengan acceso a tener suplementos.
lo que les podemos recomendar o lo que yo les recomiendo, que obviamente no es lo ideal y no es lo ideal como debería de ser de estar con el experto, es mientras más cosas naturales, las hojas verdes, mientras más hojas verdes, más cosas naturales y menos cosas que vengan de una fábrica consuma, va a obtener más beneficios de la alimentación. Mientras menos carbohidratos consuma o los limite, va a obtener más beneficios y mientras menos azúcar. Sin embargo, bueno, eso ya es otro tema, pero yo sí creo que si en pacientes que ya tuvieron pérdida visual, que ya tuvieron amputaciones, que están viendo como tal el efecto directo de las alteraciones en su dieta, es difícil darles una educación. Creo que en pacientes que no lo pueden ver o que no lo pueden percibir, como son los pacientes con glaucoma, como de forma causal tan directa, es un poco difícil. Entonces yo creo, o sea, lo último que voy a decir al respecto es que yo creo que esto debería de empezar con la educación desde que somos jóvenes, debería de empezar con también las limitaciones de ventas de cosas en las escuelas, etcétera, etcétera, y de ahí ya crear una cultura desde la infancia, porque es muy difícil, muy, muy difícil intervenir a estos pacientes, en mi opinión y en mi experiencia, cuando ya son adultos y tienen este estilo de vida. Ok, muchas gracias. Entonces lo que entiendo es que siempre que sea posible, pues derivarlo al experto, el nutriólogo en este caso, pero pues si ya uno quiere hacer una recomendación tal vez un poco más personal, pues lo que comentaron, ¿no? Más frutas o vegetales verdes, pescado, por ejemplo, menos grasas de origen animal, berries, nueces, etcétera. Muy bien, entonces, en relación a la cuestión de estrés, a mí me pues genera mucho interés, igual que como lo mencionó la doctora, que definitivamente el estrés pues es una condición, ya lo sabemos, inflamatoria y que tiene pues mucha relación con la parte, tanto es una consecuencia de tener glaucoma, una situación que genera estrés, pero también puede hacer que los pacientes con glaucoma pues tengan menos estabilidad. En este sentido, ¿qué le recomendarán al paciente para mejorar ese estrés? Me explico. ¿Algún tipo específico de ejercicio? ¿Alguna técnica específica de relajación, mindfulness, etcétera? ¿Algún tutorial, alguna app de internet? No sé. ¿Qué pueden ustedes decir al respecto? Creo que justamente como lo hablábamos, si es un paciente privilegiado y puede tener un guía, pues sería lo ideal, pero si uno entra a Netflix o a lo mejor desde YouTube puede haber como orientación para hacer meditación y es tal cual, o sea, practicar la respiración pranayámica, pues ya lo vimos, la evidencia científica es sólida. Yo personalmente lo creía como, o sea, me parecía que había sesgos, dije, seguro es el estilo de vida de los que meditan y en general, pero no, o sea, es algo que está relacionado tal cual con meditar y el tipo de respiración. Entonces es algo que sí vale la pena decirle a los pacientes y alguien incluso con escasos recursos puede accesar y empezar a practicar, hacer meditación. El ejercicio aeróbico que nos ha demostrado disminuir de forma significativa la presión intraocular, no sé, caminar, trotar, si el paciente va a nadar, y creo que eso es importante lo que nos dijeron de los gogles, pero hay evidencia que es la succión que se genera. Entonces, si le gusta nadar y es una actividad que realiza, pues no tiene que dejar de hacerla porque también puede llevar a depresión al paciente y afectarlo en general en sus actividades. Entonces, que sean unos gogles que se apoyen en la órbita o que sean grandes para que no generen succión. O sea, hacer actividad física y es algo que puede traer un beneficio al paciente. Algo que yo también hago es derivar a los pacientes al psicólogo. O sea, a veces uno le hablas con el paciente y es la personalidad, no sé, hay estudios de que depende de qué afectación oftalmológica tienen los pacientes, tienen una personalidad distinta y el paciente con glaucoma es muy peculiar, o sea, tú le explicas, tú empatizas con él, lo intentas de tranquilizar, es un paciente con un glaucoma temprano o preperimétrico, presión en control, y está ansioso todo el tiempo y miedo de quedarse ciego, aunque ya le explicaste que su glaucoma está estable. Entonces, son pacientes que necesitan también otro tipo de ayudas para manejar el estrés y quizá incluso apoyos farmacológicos. Gracias, doctora. El doctor Pérez. Sí, bueno, en lo que respecta a ese extra, yo creo que la actividad física es algo que se puede recomendar de manera generalizada y que va a tener un beneficio en general
para toda la salud, ¿no? Es algo que no le va a costar, como bien se dice, puede salir a caminar, trotar, caminar, bicicleta. Obviamente, esto sí le va a generar un gran beneficio y es algo que se puede hacer en todos los estratos económicos, ¿no? Hablando acerca de interconsultar y derivar, pues bueno, ahí sí va a depender mucho de cada paciente, ¿no? Yo tengo la oportunidad de estar en dos lados en donde tengo diferentes pacientes. Entonces, aquel paciente en donde no puede a veces ni comprar la gota, pues creo que es muy difícil decirle vaya con el nutriólogo, vaya a que le den una dieta, ¿no? Vaya con el coach de mindfulness para que le enseñe a hacer meditación. Entonces, creo que sí, a veces no se puede hacer ese tipo de recomendaciones. Entonces, prefiero yo apoyarles y darles alguna recomendación que se vayan con un plus, ¿no? Con un extra que les pueda apoyar. Muchas gracias. Y la doctora Daniela, por favor. Pues bueno, en cuanto justo a la práctica de meditación, yo como lo mencioné cuando estaba hablando de la evidencia, a pesar de que me sorprende y me parece increíble, no tengo mucho conocimiento, yo no practico meditación, sin embargo, leyendo sobre el tema y estudiando sobre el tema, se ve que desde practicarlo durante 5 minutos al día es suficiente para poder obtener los beneficios. Entonces, definitivamente, como ya lo mencioné y como ya lo mencionaron todos, hay diferentes perfiles de pacientes. Obviamente hay muchísimos que no se presta a que vayan con un coach de mindfulness o con un guía de meditación, pero sí hay muchas herramientas y a veces si los pacientes son mayores o si no tienen acceso a eso, pueden tener familiares que tengan acceso a una aplicación, que tengan acceso a videos de YouTube, que tengan acceso a alguna herramienta en línea que les permita un poco descubrir y ver qué pasa con el mundo de la meditación y el mindfulness. La realidad es que yo reconozco que en específico no me he adentrado a cuáles son las herramientas que podría recomendar, pero me parece que es una opción viable incluso para pacientes de escasos recursos. Creo que la interconsulta con los psicólogos es súper importante. Afortunadamente, en la mayoría de las instituciones de asistencia privada hay servicios de psicología en los hospitales de oftalmo. Entonces, eso, por ejemplo, es una muy buena opción. Yo hablando específicamente de los pacientes que yo veo en la ceguera o que trato en la ceguera, que se pueden ahí referir, pero sé que en muchas otras instituciones con pacientes de este perfil también hay. Y bueno, a los otros pacientes, a pacientes privados o a pacientes con otro tipo de perfil, sí creo que vale la pena a cualquier paciente con una enfermedad degenerativa o crónico-degenerativa que tengan una evaluación por lo menos por un psicólogo o por un especialista en salud mental. Entonces, eso sí es algo que definitivamente creo que de alguna forma puede construirle al paciente y ayudar a su pronóstico. Perfecto, muchas gracias. Pues como todos han comentado, pues todo va enfocado a ver el perfil del paciente, la posibilidad y accesibilidad, pero pues siempre es posible recomendar y es posible realizar algún tipo pues de actividad que ayude a la relajación y pues al bienestar en general. ¿Hay alguna pregunta de las personas que están en la plática? Bueno, pues creo que si no hay alguna duda, ¿tienen algún comentario adicional? Yo solo para terminar, o Eh, sea, felicidades a dígame. la doctora Daniela, estuvo súper padre y muy completo, siempre es algo, podemos aprender algo nuevo y creo que solo hay una última cosa que a mí me gustaría hablar y es sobre Sí. sobre la microbiota, o sea, hay cada vez más evidencias sobre las bacterias en el intestino y en la boca y uno se mete a leer y Neuro como que va 5 pasos adelante de nosotros, o sea, hay publicaciones súper viejitas y apenas en glaucoma estamos aprendiendo sobre esto, pero una recomendación que siempre hay que hacer a los pacientes además de lo de la alimentación, el ejercicio y todo lo que ya se mencionó, es el aseo de la boca. Y hay algo que es como la disbiosis. Hay estudios, no es que los pacientes con glaucoma tengan
otro tipo de bacterias. O sea, todos tienen las mismas bacterias, pero hay un desequilibrio entre el tipo de bacterias que hay. Entonces hay pues evidencia y ahora como nuevos targets terapéuticos de que, bueno, pues si tengo tal bacteria y la erradico, eso me quita el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Es un área que ya está muy explorada por parte de neuro para enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, Parkinson, y que glaucoma entra en ese grupo de enfermedades. Entonces la microbiota es algo que hay que tener muy en cuenta como parte del manejo no farmacológico de los pacientes con glaucoma. Ok, gracias por el comentario. A mí me gustaría felicitar a la doctora Daniela, una plática sumamente interesante, son temas bien interesantes que abren eh, a mesa de discusión. Eh, Nada más también me gustaría agregar de lo que habló la doctora Ana, hablando acerca de la neuroprotección, también hay métodos muy sencillos como es el ayuno intermitente en donde también se ha visto que ayuda en procesos de neurodegeneración como Parkinson y Alzheimer, y es una técnica pues que no cuesta y que también se puede apoyar el paciente de la misma. Felicidades, doctora. Gracias, Y nada, gracias. yo solo quiero Sí. agradecer la invitación. Muchas gracias. Creo que siempre es un tema muy interesante que tocar. Y yo reconozco que a pesar de que lleva habiendo muchos años de mucha evidencia, creo que muchas veces nos envolvemos en las cosas que ya conocemos o que ya practicamos con el paciente y muchísimas veces dejamos de lado intervenir en estas cosas. Entonces, sí creo que vale la pena que todos nos informemos, nos eduquemos y lo tomemos en cuenta como parte del tratamiento, sin duda. Pero muchas gracias por la invitación. No, a usted, doctora, por compartir todo su conocimiento y mostrárnoslos de manera tan práctica, tan concisa y tan directa. Muchas gracias a usted. Bueno, pues yo me uno a la felicitación, Dani, excelente tu plática. Yo creo que esto nos va a ayudar para que le podamos dar una consulta mucho mejor, más completa a cada uno de nuestros pacientes, darles una recomendación que, pues, como tú bien lo dices, es lo que más nos preguntan los pacientes, cómo podemos mejorar, qué puedo hacer yo, cómo puedo ayudar. Entonces, excelente, bastante completa. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Es un honor para mí tenerte aquí y gracias a la mesa redonda, gracias Ana, gracias al doctor Antonio y pues a nuestra doctora coordinadora que es la doctora Fabiola. Muchísimas gracias también por participar a la distancia, pero muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación. Sí. Buenas noches. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.